capítulo 1, verso número 5. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada acá? Levante su mano. Ok, una buena parte, algunos otros no. Les recomiendo que escuche el mensaje. Yo di la primera parte, heredando una fe viva, así le puse el mensaje. Estuve dando parte de mi testimonio, solamente una parte de lo que Dios hizo para darle gloria al Señor. Y bueno, tratando de alguna manera mostrarle pues todo lo que Dios desea hacer. Yo creo que la palabra, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios es un Dios poderoso. Yo encuentro en la palabra cosas poderosas, tremendas que sucedieron en la palabra y que están registradas. También encuentro a través de la historia en la iglesia cosas poderosas, tremendas que sucedieron con gente que creyó esta palabra, y sé que Dios sigue obrando. Amén. Sé que Dios sigue actuando, sé que Él es real, sé que Él es auténtico, sé que todo lo que dice en la palabra está para que cada uno de nosotros podamos tomar toda la vida que Dios quiere darnos, ¿sí? Pero bueno, yo les decía la semana pasada que hay dos cosas principales, o de alguna manera, que nosotros tenemos que entender. Una de ellas es que Dios nos ha llamado a vivir una fe real, una fe auténtica en nuestras vidas y nuestros corazones. Y esto solamente viene a suceder cuando usted se dispone a buscarle. Usted ve a través de estas obras, diferentes estuvieron oyendo un mensaje, a ver, gracias, un mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, a nosotros nos toca, gracias, responder a ella, a responder a la palabra, a responder a lo que Dios ha hablado. Y cuando nosotros respondemos a lo que Dios ha hablado, cuando nosotros nos proponemos que Él sea real en nuestra vida, Él se revela y se manifiesta de una manera poderosa. ¿Cuántos saben esto? Él se manifiesta en una manera poderosa, y no solo se manifiesta en nuestra vida, sino también la segunda cosa que nosotros necesitamos entender es que lo que Dios nos ha dado tenemos que transmitirlo, tenemos que heredarlo a la siguiente generación y a la siguiente generación. Yo le decía, en la palabra está registrado como una generación caminó con Dios. Pero luego la Biblia nos habla en el libro de Jueces, el libro de Ruth, el libro de Primera de Samuel, y varios así como la segunda generación, o la generación que siguió, no recibió la enseñanza, no recibió la herencia, y por lo tanto dice la Escritura que hicieron lo malo. Entonces es muy importante que usted entienda el mensaje, pero también es muy importante que la generación de jóvenes y adolescentes entiendan y tengan una realidad con Dios. Y también es muy importante que los niños tengan un encuentro con Dios. Como pastor, ¿verdad? A mí no solamente me toca el poder ministrarle a usted como adulto, sino también pues queremos ministrarle a los adolescentes, queremos ministrarle a los niños. Y bueno, es muy importante que ellos entiendan y vean lo que Dios desea hacer, porque yo estoy seguro que Dios quiere y puede revelarse a un adolescente. Yo le daba mi testimonio de cómo Dios me llamó y se reveló a mi vida siendo adolescente. Yo sé que Dios también quiere y puede revelarse a un niño, de la edad que sea. Dios puede revelarse a su vida. Pero para que esto suceda tenemos que entender, o tenemos que ser padres entendidos, ¿verdad? Gente que está viviendo la palabra, y gente que tiene en su corazón todo el deseo, que se esfuerza para poder transmitir a la siguiente generación lo que Dios desea hacer. Muchos de nosotros, ¿verdad? Mucha gente normalmente piensa en dejar una herencia a sus hijos. Y a lo mejor le deja una gran herencia material, a lo mejor le deja, ¿verdad?, 2 que 3 palos, ¿verdad? Yo no sé qué. Pero lo importante no es, o no es tan importante lo que nosotros dejamos como una herencia física.
lo más importante es que nosotros podamos dejar una herencia espiritual. Para poder dejar una herencia espiritual, antes tuvimos que haber tenido algo, haber poseído algo para luego poderlo transmitir. Entonces, esto es muy necesario. Segunda de Timoteo 1, verso 5, dice, trayendo a la memoria la fe. Dígalo conmigo, la fe no fingida. ¿Por qué dice la Escritura no fingida? Está hablando de una fe real. Está hablando que es algo más que apariencia, que es algo más que yo vengo el domingo, me pongo yo un disfraz o de alguna manera me pongo unas ropas de creyente, pero luego saliendo de esta reunión me las quito. Así no funciona. Para que podamos nosotros tener como esta fe que dice la Escritura, dice una fe no fingida que hay en ti, le está hablando a Timoteo, la cual primero, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Yo le decía la semana pasada de cómo el Señor nos habla en varios versículos en la palabra. Usted encuentra Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y ahí está hablando de 3 generaciones y de cómo hubo una transmisión y cómo el hijo podía reclamar la herencia del padre y la herencia aún de sus abuelos. La Escritura nos habla aún de lo que Dios desea hacer hasta 1000 generaciones. Entonces, nuestra responsabilidad tenemos que entender que debería ser que nosotros entendiéramos que la fe que estamos viviendo sea una fe tan real que la podamos heredar, y que cada día el creyente, los creyentes que van hacia adelante, sean mejores creyentes, no peores creyentes. Amén. Que sean gente que yo le decía que sus padres les heredaron una plataforma de la cual han empezado. Nuestro techo, le decía, es la plataforma de la cual ellos empiezan. Por lo tanto, tiene que haber un techo, y un techo muy alto en nuestras vidas. La siguiente semana, ¿verdad?, es Día del Padre, y veo, ya después le voy a hablar, pero hay mucha ausencia de padres en nuestra sociedad. Yo veo una generación de jóvenes, de adolescentes hambrientos, sedientos, porque alguien pueda ser un padre, una madre que los pueda guiar, que los pueda aconsejar, que les pueda decir, mira, es hacia acá. Ayer estaba hablando con un matrimonio recién casados, 21 años, y le estaba hablando, y la verdad es que como un padre diciendo, tienes que entender lo que Dios desea hacer en tu vida, no son de acá. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. Y cuando la Biblia habla de fe, no está hablando solamente de una doctrina o de un sistema religioso, sino está hablando de una vida, está hablando de un estilo de vida, está hablando de una vida diferente a la cual tú y yo hemos sido llamados a vivir. La palabra nos muestra, ¿verdad?, de cómo el Señor nos rescató de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable. Qué tremendo, ¿verdad? Pudimos ver la lucha de esta joven, ¿verdad?, aquí con las tinieblas encima ahí, y gente ahí luchando y batallando. Pero si entendemos esto, vamos a poder entender que tenemos que orar, tenemos que vivir el Evangelio para que podamos modelar con nuestra vida algo que a nuestros hijos se les antoje, algo que otros jóvenes, otros adolescentes digan, yo quiero eso que él tiene. Algo que cuando matrimonios jóvenes vean a otros matrimonios que tienen ya más tiempo, digan, sí se puede. Entonces nosotros tenemos que entender que a eso hemos sido llamados, a vivir una vida de fe real y a transmitir esa vida de fe, a tener una herencia de vida. Y esto es muy importante.
Para que esto suceda tenemos que apropiarnos de ello. Cada persona en este lugar, tenga la edad que tenga, sea hombre, sea mujer, necesita tener un encuentro personal con Jesucristo. Necesita que Dios se revele a su vida, para que una vez que sea revelado, usted le pueda mostrar a sus hijos cuál es el camino. Definitivamente, como padres somos un ejemplo o un modelo a seguir. Entonces tenemos que modelar la palabra. Eso Dios nos ha llamado. En el plan de Dios nos ha llamado a esa fe viva, donde dejamos una herencia que más que material es una herencia espiritual, y que esa herencia pueda ser transmitida de generación en generación. Así Dios lo diseñó desde el principio. Génesis 2, verso número 7. Génesis 2, verso número 7. La Biblia dice que Dios hizo al hombre. La Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué dice hagamos? Porque estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Y hicieron al hombre físicamente, y lo hicieron perfecto, completo. Nada le sobraba, dígale conmigo, nada le sobraba, ni nada le faltaba. Estaba perfecto. Pero dice la Escritura, en el verso número 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Dígalo conmigo, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Una vez que le había hecho físicamente y no le faltaba nada, físicamente, sí le faltaba algo espiritualmente. Le faltaba ser lleno en su interior. Y la Biblia dice que el Señor sopló aliento de vida. Sopló aliento de vida, y en ese momento vino a llenar su interior. ¿Qué fue lo que pasó? La Escritura dice que el hombre fue un ser viviente. Fue revestido de lo celestial. Fue revestido de la gloria de Dios, de lo que Dios era, de una relación y una comunión con Él. Y el hombre estaba en un lugar ideal, donde tenía una relación con su Padre, donde tenía una buena relación con sus semejantes, ¿sí? Y estaba satisfecho. La Biblia dice en el capítulo 3 que debido al engaño que entró, el hombre y la mujer fueron engañados, y la consecuencia fue que les fue quitado ese revestimiento espiritual, esa gloria que Dios había puesto en su interior, y como consecuencia murieron espiritualmente. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ellos murieron espiritualmente, pero la palabra también nos muestra que tiempo después de que el hombre recibe el Evangelio, después de que Jesucristo vino a la cruz a morir y a resucitar, cuando usted y yo recibimos el Evangelio, al oír la palabra de Dios, Dios sopla en nosotros aliento de vida. Dios sopla aliento de vida, y en ese momento somos revestidos nuevamente de lo espiritual, de lo celestial. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? En el momento que alguien oye la palabra, Dios sopla aliento de vida. El Espíritu Santo sopla en nosotros, y en ese momento una persona nace de nuevo. En ese momento empieza a tener una vida espiritual, es consciente, sus ojos son abiertos a lo que antes no veía. Ahora percibe las cosas de una manera diferente. Ahora puede ver que lo que era bueno para él no era tan bueno, y que lo que era malo para él realmente era lo bueno. Y nosotros necesitamos que esta palabra venga a nosotros. Y cuando realmente viene esa palabra a nosotros, entonces empezamos a vivir la vida de Dios. Pero tenemos que entender que tenemos que mantenernos en esta palabra, mantenernos. ¿Cómo es que podemos vivir esa fe viva que Dios desea? ¿Usted quiere vivir esa vida, esa fe viva?
¿Cómo es que podemos vivir esa fe viva? Primero, número uno, la fe viva está estrechamente ligada a la palabra de Dios. La fe bíblica, que es una fe viva, está estrechamente ligada a la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 10, verso número 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe verdadera está fundamentada en la palabra de Dios. Está fundamentada en la palabra de Dios. La fe que no está fundada en la palabra de Dios es falsa, no sirve, no funciona. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder tener esa fe viva es estar continuamente recibiendo la palabra de vida. La palabra nos dice en Hebreos 4, verso número 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, es viva. No es letra muerta, es vida. Es viva, y dice, además dice eficaz, significa que funciona. Dice la palabra que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que cuando recibimos la palabra somos como desnudados. Dios nos muestra tal y cual son las cosas. Entonces nosotros necesitamos estar en contacto con la palabra de vida continuamente, porque la palabra es vida, produce vida en nosotros, en quienes la reciben, en quienes la escuchan con fe, en ellos, en quienes la escudriñan. Y es muy importante. Ahora tal vez algunos dirán: pero mira, hay mucha gente que oye la palabra y parece que nada pasa. La palabra de Dios nos dice cómo es que tenemos que oír. Santiago 1, verso número 23 nos dice la escritura, porque no nada más es oír por oír. Dice: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. No se trata nada más de escuchar por escuchar, no se trata nada más de leer por leer, sino se trata de escuchar atentamente con la intención de obedecer. Escúcheme bien, parece algo muy sencillo, pero hay mucha gente que no está teniendo la vida que debería de tener, y no está transmitiendo la vida que debería de tener, porque han oído, pero no han hecho lo que Dios le dice. Dígale a la persona que está a tu lado: lo dijo por ti. Hacedores de la palabra, hacedores de la palabra, hacedores de la palabra. ¿Quiere tener una fe viva? Haga todo lo que Dios le ha dicho que haga. Ni más ni menos. Si Dios le ha dicho que tiene que perdonar, ¿qué espera? Si Dios le ha dicho que tiene que ordenar su casa, la palabra nos muestra, ¿verdad?, cómo Dios habla a un rey y le dice: ordena tu casa porque no pasas de este día. Si hoy nos llamara el Señor a cuentas, ¿qué cuentas daría? Entonces la Escritura nos dice que tenemos que entender esto. El ordenar nuestra vida. La Biblia dice: el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. El ordenar nuestra vida tiene que ver con oír atentamente, recordar atentamente lo que Dios ha hablado para obedecerlo. ¿Tiene usted tarea pendiente? Algunos la tienen desde hace muchos años.
no pueden cambiar, no puede cambiar nuestra vida si no oímos y obedecemos lo que Dios nos ha dicho. La fe viva, escúcheme bien, está estrechamente ligada a la obediencia. La fe viva está estrechamente ligada a la obediencia. Lo único que tenemos que hacer es lo que Dios ha hablado, hágalo. Y no se tarde en obedecer. No se tarde en obedecer, por favor. Sin obediencia no va a haber la vida. Porque no nada más es oír la palabra por oírla. Porque la palabra es viva, funciona. Y a veces el mensaje que damos a otros es que la palabra no funciona. A veces la gente aprovecha, ¿verdad?, de que alguien de alguna manera tropezó y se decía cristiano para decir: Dios no funciona, la palabra de Dios no funciona. Pero ¿cuántos saben que sí funciona? No nos va a funcionar si nada más nos sentamos, la oímos, la juzgamos, la desechamos o la archivamos, pero no la obedecemos. Pero cuando la obedecemos la palabra, Dios se revela en nuestra vida. Y tenemos un entendimiento que muchos no tendrían. Entonces necesitamos hacerlo. El segundo punto, la fe viva es como una semilla. La fe viva es como una semilla. La Biblia dice, Dios le dijo a Abraham, Génesis 22, verso 18: en tu simiente, puedes subrayar la palabra simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Fíjese ahí, ¿qué dice? Por cuanto obedeciste. Dígalo conmigo: por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Verdad que no es tan complicado? A veces yo encuentro la palabra y digo: Señor, es que es tan sencillo, pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Dice la Escritura que en su simiente iban a ser benditas las naciones de la tierra. Era un solo hombre, pero era un hombre con fe en su corazón. Esa palabra simiente tiene muchos significados, pero significa fruto, planta, semilla, y también significa semen. Dios ha puesto en el hombre, ¿verdad?, una simiente para poder tener las siguientes generaciones. Pero escúcheme bien, Dios no nada más ha puesto una simiente natural, también ha puesto una simiente espiritual. También ha puesto una simiente espiritual. Y Dios le estaba diciendo a Abraham: en tu simiente, en esa semilla espiritual que yo he puesto en tu vida, van a ser benditas las familias, las naciones de la tierra. Si usted ve en la Escritura, a través de la fe, nosotros somos hijos de Abraham. Seguimos viendo que eso fue real. Dios ha puesto en nuestro interior no solamente lo natural, sino principalmente lo espiritual. Pero cuando el Señor ha puesto esa semilla, es una semilla, usted lo ve, no parece que esté vivo, pero está viva, hay vida en su interior. Hay vida en su interior. Entonces nosotros tenemos que entender, la Biblia nos dice en Marcos 4, verso 30 al 32, nos dice la Escritura, decía también Jesucristo estas palabras, dice: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y dice el verso 31, es como el grano de mostaza, o como la semilla de mostaza, que cuando se siembra, subraya usted ahí la palabra se siembra en tierra, es la más pequeña, subraya ahí pequeña, de todas las semillas que hay en la tierra.
pero después de sembrado, crece. Puede usted subrayar ahí, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ayer estaba leyendo esta palabra, esta porción de la escritura, y la escritura nos habla acerca de lo importante que es, ¿verdad?, que una semilla se siembre. Una semilla. Usted puede tener un costal de semillas, pero si no la siembra, no hay vida, o no va a manifestarse la vida que Dios desea que se manifieste. De la misma manera, Dios ha puesto esa simiente en nuestro interior, y para que esa simiente pueda dar vida, es necesario que sea sembrada. Es necesario que pase un tiempo bajo tierra, regada por agua, para que entonces la cáscara sea quebrada y empiecen a brotar raíces, y después de un tiempo se manifieste lo que Dios desea hacer. De la misma manera, ¿verdad?, a veces Dios nos permite vivir determinadas circunstancias, determinadas situaciones que son difíciles. Dígalo conmigo, difíciles. Me estoy refiriendo a pruebas, a dificultades, a problemas en nuestra vida, que Dios lo permite con el propósito de que brote vida. ¿Qué tiene que suceder? Lo primero que tiene que suceder es que la cáscara tiene que ser quebrada. Hay mucha cáscara muchas veces en nuestra vida. ¿Ha mordido algún, por ejemplo, grano de frijol, cuando de esos de que no están cocidos? Después de ello normalmente hará una cita con el dentista, ¿verdad? Porque es tan dura que puede romper hasta un diente. Pero qué increíble que en tierra y con agua se quiebre. Hay situaciones en nuestra vida que Dios las ocupa, dígalo conmigo, Dios las ocupa para quebrar la cáscara, con el propósito de que brote vida, que se manifieste la vida que Dios ya ha puesto en nuestro interior. Que se manifieste. No es para destruirnos, porque algunos luego podemos empezar a llorar y decir, ay, Señor, ¿verdad? Pero Dios desea quebrar esa cáscara para que se rompa y pueda brotar todo lo que el Señor desea darnos, desea enseñarnos, desea revelarse a nuestra vida. Una fe viva es una fe en la cual, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, ¿verdad?, usted puede ver que sí funciona la palabra. Cada vez que estamos nosotros en esos tiempos, nosotros tenemos que recordar que nuestra fe está siendo desafiada a través de las pruebas. No es para que muera, sino para que se afirme y se fortalezca en Dios. Amén. Eso es algo importante, porque nosotros tenemos que mostrar, ¿verdad? Dios desea revelar a nuestra vida que esto sí funciona. Entonces es una semilla que tiene que ser plantada. Tiene que ser plantada. Dios ocupa determinadas situaciones con el propósito de que la semilla caiga en el lugar para el cual ha sido diseñada. Otro que también viene aquí en la escritura es que dice que la fe viva, ahorita lo vamos a ver, la fe viva es como una semilla que tiene que crecer, que ha sido llamada a crecer. Ese es el tercer punto. La fe viva es una fe que crece. Mire, la escritura nos dice que esta semilla es la más pequeña de todas, pero una vez que crece, llega a ser la mayor de ellas. Una vez que crece, llega a ser la mayor de ellas. Y muchas veces nosotros podemos estar enfocados en el tamaño de nuestra fe, pero yo quiero decirle algo: en sí, lo importante no es el tamaño de su fe, sino si su fe está creciendo o se ha detenido.
¿Qué le quiero decir? El que vive una fe viva es alguien que está creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo todos los días, todos los años. Si en su fe usted ha dejado de crecer, entonces tal vez ha perdido esa fe viva a la cual Dios la ha llamado. En el plan de Dios, yo encuentro que Dios nos ha llamado a crecer. Y encuentro también que no importa los años ni el tiempo que usted tenga en el Evangelio, sino que siga creciendo, porque hay más. Hay mucho más. La Escritura nos habla que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y dile a la persona que está a tu lado, todavía nos falta bastante. Porque algunos como que se estacionan, algunos como que dicen, bueno, ya llegué a un punto, ya, se echan a dormir. Como Jonás, ¿no? Se echan a dormir. Dios nos ha llamado a continuar creciendo. ¿Está usted creciendo en la fe? ¿Está usted creciendo en Dios? ¿Sigue avanzando? Porque si se ha detenido, entonces hay un problema. Normalmente, por ejemplo, cuando un niño deja de crecer, es que tiene un problema. De la misma manera, cuando nosotros en nuestra fe dejamos de crecer, es que hay un problema. La fe que crece tiene que ser una fe que es sembrada, que es quebrada, que es usada, que continuamente usted está usando y viviendo en esa fe. La palabra nos dice, Romanos 1, creo, verso 17, no vaya ahí, nada más escúchelo, pero la Escritura nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Yo le decía que 4 veces en la Escritura, una en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, creo que es Habacuc 2, verso 4, y luego 3 en el Nuevo Testamento, nos habla acerca de esta misma Escritura. Y esta Escritura nos habla, ¿verdad? Dice, mas el justo por la fe vivirá. Si no, la fe está ligada a la vida. Si no necesitamos fe, escúcheme bien, si no necesitamos fe para vivir la vida que estamos viviendo, entonces lo más probable es que estemos en pecado. ¿Por qué? Porque hemos dejado de depender de Dios y estamos dependiendo o confiando en lo que tenemos, en lo que hacemos, en lo que podemos. Nosotros tenemos que entender que la fe viva, la fe real, es una fe que usted la ocupa, la necesita en todos los aspectos de su vida. Está estrechamente ligada a la vida. Muchas veces la gente separa la fe de la vida. ¿Sabe por qué? Porque piensa que aquí tiene que vivir de una manera, pero allá afuera vive de otra. Porque piensa que aquí sirve al Señor, pero allá afuera no le sirve. Cuando la Escritura nos dice que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para el Señor. Hasta al hacer frijoles usted sirve al Señor. Entonces necesitamos de esa fe. ¿Está usted viviendo en fe? ¿O ya no lo ocupa? ¿Está usted viviendo en fe? ¿Está viviendo la fe? ¿Está diciendo todos los días, Señor, confío en ti? Esto que estoy haciendo, esto que estamos haciendo, esto que estamos caminando, estoy confiando en Él. Muchas veces nos olvidamos de cuánto dependemos de nuestro Dios. Pero la fe viva, en la fe viva usted está consciente que está ligada a su vida. Nunca la separa. En todo lo que hace le pide ayuda al Señor. En todo lo que hace. Y por lo tanto, como se ejercita en la fe, su fe va creciendo. Su fe va desarrollándose. Su fe va avanzando y llegando cada día a ser algo más grande. Por eso la Escritura nos habla de algo pequeño, pero que llega a ser lo más grande. ¿Por qué? Porque fue cultivada, fue sembrada y tuvo todo un proceso.
Dice la Escritura que estas hortalizas llega a ser tan grande que las aves tienen en ese lugar su sombra. Cuando hay una fe viva y es una fe que ha crecido en su vida, otros encuentran sombra en su vida, otros encuentran seguridad, protección, quieren lo que usted tiene. Qué increíble es, ¿verdad? Que a veces la gente no quiere oír, pero cuando tiene un problema, a quien le recomiendan, ¿verdad? A veces hasta le recomiendan a otros que hablen contigo y que te digan lo que tú les dijiste. ¿No es así? Algunas veces pasa. No quieren oír. Cuando tienen un problema, dice, a ver, dime de eso que me decías el otro día, de eso que no quería oír. ¿Por qué? Porque la cáscara se está quebrando, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros tener ese estilo de vida, una fe viva. Tenemos que entender que la fe viva depende de algo vivo o de alguien vivo. La Biblia nos dice, Juan 15, verso número 5. Juan 15, verso número 5, dice la Escritura, yo soy la vid, está hablando nuestro Dios. Dice, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hasta se lo sabe, ¿verdad? ¿Y por qué no lo recordamos? Dice, separados de mí nada podemos hacer. ¿Sabe cuál es la única manera que nos mantengamos vivos? ¿Sabe cuál es? Manteniéndonos conectados con el que es vida. Manteniéndonos conectados con el que es la vida. Jesús es la vida. Jesucristo mismo lo dijo, dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que te levantó de los muertos. Yo soy el que te sacó de las tinieblas, el que cambió un corazón apestoso, como veíamos ahí, negro, lleno de pecado, por un corazón que nuevamente tiene vida, nuevamente está latiendo como el de un bebé. ¿Y por qué después de un tiempo se nos olvida? Ahora hay una fiebre, por ejemplo, en los aeropuertos, en todos lados, ¿verdad? Toda la gente llega con sus teléfonos y llega a conectarlos, ¿verdad? Porque la pila ya se les acabó. Y a veces somos conscientes, no tengo que cargarlo, ¿verdad? Y nosotros no nos enchufamos con el que es vida. A veces ya su pila ya está en rojo y parpadeando, y ya se está cerrando todo. Necesitamos mantenernos conectados con el que es vida. Tenemos que mantenernos continuamente conectados. En el momento que nos separamos, empezamos a morir. En el momento que nos separamos, empezamos a deteriorarnos. En el momento que nos separamos del Señor, empezamos a envejecer espiritualmente. Necesitamos estar conectados, entender que nos ha llamado a una relación, que nos ha llamado, el que es vida, nos ha llamado a permanecer en Él, porque si no nos secamos, se deterioran las cosas y empiezan a deteriorarse en su casa y empiezan a complicarse, y lo que ven otros no es vida. Tenemos que entender que no podemos vivir separados de Él, aunque algunas veces lo intentemos. Algunas veces lo intentamos. Tenemos que vivir conectados con Él. Lo último que la Escritura nos dice ahí en esa porción, la misma porción de Juan 15, nos habla, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Mire, han jugado con lo que es a través de
de diferentes frutos, tal vez a tratar de hacer o de alguna manera escoger un fruto mejor para poder reproducirlo. Pero en sí, yo no sé de una fábrica donde le fabriquen de la nada una naranja. ¿Usted sabe de alguna? ¿Usted sabe de alguna donde le fabriquen una uva que parezca ciruela? Una papaya, un mango. Ya se le antojó desayunar, ¿verdad? No hay manera. Para que usted tenga un mango, necesita tener una semilla, que necesita sembrarlo y necesita esperar a que dé un fruto. De la misma manera en nuestra vida, solamente hay fruto cuando hay vida. Escúcheme bien, solamente hay fruto cuando hay vida. A veces queremos fabricar, ¿verdad? Quisiéramos ir a un lugar donde usted le echa 10 pesos y sale un fruto en una máquina, ¿verdad? A veces queremos, Señor, mira, ya hazlo. Pero Dios quiere que podamos entender que Él nos ha llamado a dar ese fruto, y para que haya fruto tiene que haber vida. La Biblia nos dice, Jesucristo dijo, la manera de identificar a mis discípulos, dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Fallo, si quieres pasar, por favor. Por sus frutos los conoceréis. Por su manera, no solamente, escúcheme bien, cuando vemos a la distancia, ¿sí? Nosotros podemos identificar de qué tipo de árbol es. Los que son buenos, ¿verdad? Para ellos usted puede identificar, ese es tal fruto. ¿Sí? De la misma manera también nosotros no solamente podemos identificar de qué tipo de árbol son, sino también que si hay fruto o no hay fruto, si tienen vida o no tienen vida. Si no hay una fe viva, el fruto no va a haber. No va a haber fruto verdadero, no va a haber como dice la Escritura, fruto en aumento, fruto que va hacia adelante. La Biblia nos dice, mire el verso número 2 del capítulo 15, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, ¿sí? Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, o sea, lo podará. Algunas veces hay cosas que Dios hace que Él está podando en nuestras vidas. Nos está dando una podadita para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice la Escritura, será echado como pámpano, dice, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si obedecemos a lo que Dios ha dicho, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cierre sus ojos un momento, por favor, y yo quiero preguntarle, ¿tiene usted una fe viva? ¿Tiene usted una fe viva? A veces podemos responder, sí, sí la tengo, pero según lo que la palabra de Dios nos dice, ¿tenemos una fe viva?
La palabra dice que si permanecemos en Él, si permanecemos en su palabra, si oímos, pero también obedecemos a lo que la palabra de Dios nos ha dicho, el resultado será vida, vida para nosotros y vida para otros. La fe viva está ligada a la obediencia. Yo quiero preguntarle, ¿ha obedecido a lo que Dios ha hablado en su vida? Porque si lo oímos, lo sabemos, aún le decimos a otros, sí, ya sé lo que tengo que hacer, pero no lo hace, entonces no está viviendo una fe viva. Y Dios nos está llamando a vivir una fe viva. Dios nos está llamando a tener un estilo de vida, dice la Escritura, una fe no fingida, la cual habitó primeramente en ti. Una fe viva, dice la cual, una fe fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si Dios la ha llamado, usted sabe que Dios la ha llamado a obedecer en algún área y no lo ha hecho, por favor, hoy mismo pídale perdón al Señor. Póngase de pie si así es y dígale: Señor, perdóname por no obedecer a tu palabra en lo que tú has hablado a mi vida, pero hoy mismo decido obedecer a lo que tú has hablado, Señor. Por favor, dígale al Señor: Señor, perdona mi vida por las veces que has hablado, que me has dicho lo que tengo que hacer y lo he oído y lo he pospuesto. He dicho para mañana, para el rato, para la semana que entra, ya lo voy a hacer, pero no lo has hecho. Lo más fundamental en la fe viva es la obediencia. Te vuelvo a decir, no puedes heredar lo que tú no antes hayas poseído. Dile al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor, me rindo a ti. Te pido perdón por saber hacer lo bueno y no hacerlo, pero hoy me arrepiento y corro. Dile, corro a obedecer tu palabra. Rápidamente corro a caminar en esa palabra que tú has hablado a mi vida para obedecerla.